en el cierre de este ciclo a Ignacio Liendo. Ustedes ya los de Córdoba, bueno, y el resto también lo conocerán. Es una importante investigador, analista, académico. Bueno, es doctor y magíster por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Relaciones Internacionales por la Católica de Córdoba. También tiene estudios de postdoctorado en la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña como investigador y profesor de Ciencia Política y Relaciones en la Universidad Nacional de La Rioja, profesor de Psicología Analítica aplicada al análisis sociopolítico de la Facultad de Psicología y profesor de nuestro doctorado y del doctorado en Ciencia Política del CEA de la Universidad Nacional de Córdoba. También es presidente de Interméstica, una consultoría multinivel, y no sé si me estoy olvidando de algo más, Ignacio, perdón si me estoy olvidando de algún dato. Bueno, te damos la palabra. Tu propuesta de exposición de hoy era en torno a la agenda internacional y la economía global, mirada sobre la inserción de Argentina. Bárbaro, no, por favor, con eso está muy bien. Bueno, es un gusto muy grande compartir con todos ustedes. La verdad que es un honor siempre poder participar en todas las actividades del CEA. Se ve bien ahí, ¿no? Porque tengo un dispositivo en el que tengo el teléfono y no alcanzo a ver si me veo bien. Se ve perfecto. Vale. Bueno, como les decía, es un gusto muy grande poder compartir con todos ustedes y bueno, toda actividad del CEA siempre es un orgullo porque, bueno, todos sabemos lo que significa la Universidad Nacional de Córdoba y el CEA en términos de promoción de los estudios internacionales, de las relaciones internacionales y de todo lo que tenga que ver con la política exterior. Los que tenemos la deformación profesional de estos temas, creemos que no hay nada más allá de las relaciones internacionales y el estado actual de la política mundial, creo que, descontando esa deformación profesional, nos da la razón, ¿no? Vos recién nombraste a Interméstica, ¿no? Y esa es una idea de un politólogo norteamericano muy famoso, muy reconocido, Robert Putnam, en aquel famoso texto sobre el doble nivel, ¿no? En el que este hombre acuña ese término de la política interméstica, ¿no? Que es el espacio de intersección. Resumo muy rústicamente el concepto, ¿no? El espacio de intersección entre la política internacional y la política doméstica, ¿no? O sea, hoy por hoy casi que no hay asunto de la agenda pública, de las políticas públicas, del Estado, de la política, de la interacción entre las estructuras del Estado internacional y la sociedad, que no esté de alguna manera, en mayor o menor medida, con mayor o menor intensidad, mediado por las relaciones internacionales, la política internacional, y o al revés, que no tenga que ver con algún elemento de proyección internacional. Y en gran medida, dado el alto grado de integración desde el punto de vista estrictamente económico, ¿no? Dado el alto grado de integración de muchas cadenas de valor a nivel internacional, a nivel global, entre distintas compañías o entre distintas compañías y estados, no hay casi ningún tema que no tenga que ver con esa integración productiva, ¿no? Salvo cuestiones que son muy puntuales. Existe, como bien predijeron, ¿no? Estos autores que tanto conocemos, un alto grado de interdependencia compleja de la economía internacional, de la política internacional y en última instancia de las relaciones internacionales que dan por resultado un fuerte entramado de los asuntos internacionales, y ese espacio de intersección se consolida, se amplía, se fortalece en esto que este autor Robert Putnam dio en llamar la política interméstica. Creo que es un concepto que hay que tener muy en claro, muy en cuenta a la hora de abordar muchísimos asuntos. Por ejemplo, sin ir más lejos, es muy fácil decir esto en el día en que visita el presidente de la Nación, Jack Sullivan, que es el National Security Advisor. Ustedes conocen esa organización dentro de la estructura de poder del Estado norteamericano, del imperio americano, como ustedes quieran llamarle, la NSA, la National Security Agency, la Agencia de Seguridad Nacional,
es una superestructura que está por encima del Departamento de Estado, por encima del Pentágono y por encima de las 17 agencias de inteligencia que constituyen el entramado fundamental de aquello que muchos dieron a llamar el imperio americano o el imperio norteamericano, ¿no? Que es sede de asiento de uno de los grandes vectores del poder mundial, ¿no? Entonces este señor visita hoy al presidente, Alberto Fernández, con una agenda de temas que es extremadamente interesante observar. Hoy en todos los matutinos de la prensa local se expuso en mayor o menor medida esa agenda, y esa agenda coincide en todos los puntos con el interés nacional norteamericano, el interés nacional de Estados Unidos, o los temas de fondo que promueve el Imperio del Norte respecto de el mundo. Recordemos, nunca olvidemos que de la Segunda Guerra Mundial esta parte se erige ese Estado-nación como una superestructura que proyecta su poder a escala internacional y a escala global, ¿no? Entonces, insisto, es un día propicio para hablar de estos temas, en tanto en cuanto nos visita este hombre que tiene un cargo clave en la estructura del poder de Estados Unidos. Recordemos que a los prohombres, independientemente de sus crímenes, ¿no? Digámoslo con todas las letras, independientemente de sus crímenes, prohombres de la política exterior del imperio norteamericano ocuparon ese cargo, ¿no? En distintos momentos, hombres clave en distintas décadas. McNamara en los 60, Kissinger en los 70. El caso de Kissinger es muy significativo porque él no solamente tenía este cargo, sino que también era secretario de Estado. Se nucleaba en su poder al menos dos de los principales resortes de la política exterior norteamericana. Más adelante también lo fue Brzezinski, uno de los grandes ideólogos de la política exterior de Estados Unidos y concretamente del Partido Demócrata. O sea que todos en gran medida, en última instancia, el diseño de la política exterior se ejecuta desde la National Security Agency. Eso por decirlo en términos puntuales de lo que está ocurriendo hoy. Titulamos esta presentación respecto de la agenda internacional. Bueno, ¿qué es la agenda internacional, no? Voy un poquito a lo básico de la teoría de las relaciones internacionales o los lineamientos fundamentales de la disciplina de las relaciones internacionales. Aquí es donde viene, yo sé que muchos tienen formación en el derecho, y donde viene esta discusión un poco bizantina ya, y en la que no quiero entrar, no merece la pena, creo. Todos sabemos que para el derecho internacional, todos los estados, desde el propio Estados Unidos o China o Rusia hasta Samoa Occidental, tienen la misma estatura ante el derecho internacional o ante las instituciones del derecho internacional. Pero bien sabemos, cuando vamos a la realidad de las cosas, que los actores del sistema internacional, los principales actores del sistema internacional, más allá de las estructuras del derecho que son más o menos respetadas a nivel internacional, según el mayor o menor grado de multilateralismo que puede ocurrir en el plano de las relaciones internacionales y la sociedad internacional, en última instancia son las principales potencias las que imponen un orden internacional, definen a partir de sus estrategias de poder, definen una estructura del sistema internacional y definen una serie de procedimientos que tienen que ver con proyectar ese poder, por una parte, proyectar ese poder en distintos niveles, ¿no? Que va desde lo estrictamente ideológico, puede ser desde lo estrictamente religioso, lo estrictamente ideológico, lo estrictamente ligado a los valores, y lo que está en última instancia ligado a lo material y que tiene que ver con el mundo de la economía, con el mundo de la política y con el mundo de las instituciones. Ese poder, que es esa voluntad de poder, de imponer y proyectar ese poder, se articula y se hace efectiva, se hace verdaderamente efectiva a través de una agenda de temas. Por eso, para muchos es muy valioso ese concepto
que puede ser un tanto naif, dicho así rápidamente, la agenda. Uno puede pensar en la agenda que compra a fin de año para el año que viene, o esa es muy común, eso es lo que hago yo, borradores de tesis de exalumnos al revés. En las hojas en blanco escribimos una agenda de temas que tenemos pendientes. Bueno, la agenda de las potencias, la agenda internacional configurada por las potencias, es una agenda de temas. Y esa agenda de temas se le da un impulso de distinta naturaleza en función del poder que proyectan cada una de esas potencias y en función de la interacción de esa proyección de poder y en el intercambio de esas agendas que se ubica en el continuum de en un extremo el conflicto y la guerra y en otro extremo la cooperación y el multilateralismo. En ese continuum entre conflicto y cooperación, esos temas se van ajustando en función de esa proyección de poder. Por eso me interesaba mucho traer a la discusión entre todos los que estamos aquí la idea de agenda internacional y cómo esa agenda internacional es la que estructura los temas que no solamente están en la agenda pública de los especialistas, empezando por como dicen los norteamericanos, los decision makers, o sea, los que toman decisiones y los que hacen las decisiones, sino que es una agenda que se legitima también en los medios de comunicación, que muchos son globales, y es una agenda que, además de en esos dos espacios, también es una agenda que se legitima a nivel social en una o en otra instancia. Por ejemplo, en Argentina está fuertemente, más allá de las cuestiones estrictamente sanitarias, ¿no? El tema de la pandemia, el tema del plan de vacunación del gobierno nacional, está mediatizado y politizado el origen de las vacunas, o ha estado fuertemente politizado el tema de la agenda de vacunación, y los distintos proveedores de vacunas no han estado exentos de esta cuestión, ¿no? Que tiene que ver con la discusión en torno de una u otra vacuna que procede de uno u otro actor y que tendría uno u otros efectos y distintos impulsores de esa vacuna, ¿no? Vimos, en el caso argentino es extremadamente llamativo porque vimos cómo un sector de la oposición en los medios impulsó fuertemente una vacuna de un laboratorio. Daba hasta un poco de risa el desparpajo con que se hacía esto, ¿no? Entonces digo, la proyección del poder de las potencias, la agenda de temas y cómo cada uno de esos temas se impulsan a nivel de la agenda pública de los medios internacionales, de los medios nacionales, y eso ingresa en la discusión pública e ingresa en la discusión en última instancia de la sociedad civil y los distintos actores, y atraviesa todo el proceso de toma de decisión del Estado Nacional y de los actores derivados del Estado Nacional, y produce finalmente un resultado o un output que determina tal cosa. Por ejemplo, en este ejemplo que estoy siguiendo, del caso de una de los laboratorios norteamericanos que promovieron una vacuna, finalmente el presidente de la Nación en Argentina termina firmando un decreto avalando estas vacunas, siendo que durante un tiempo se promovía el uso de otras. Bueno, en ese juego, lo que quiero resaltar es que la agenda no solamente es un concepto, ni mucho menos un concepto naif, sino que es un dispositivo extremadamente importante y determinante que en el plano de la política interméstica y a partir de la presión que ejercen sobre esos temas las potencias, termina condicionando la agenda pública de X país y termina, en última instancia, definiendo una política pública local. En este caso que estoy siguiendo, un ítem fundamental o un producto fundamental en el marco del proceso de vacunación. Entonces, el concepto de agenda internacional resalta fuertemente su valor. Y en última instancia, enfocarnos en un aspecto concreto que es el de la economía internacional o la economía global, por el cual empecé al principio. Muchos de los temas de esa agenda son estrictamente económicos y tienen que ver estrictamente con intereses
que las potencias promueven, las potencias proyectan y consolidan como fundamentales en el espectro de la sociedad internacional. La economía internacional, como dije al principio, en distintos aspectos está fuertemente integrada a partir de distintos mercados en torno a distintos productos, que muchos de ellos son commodities, esto es una serie de productos que tienen una serie de precios internacionales que se establecen en las potencias centrales o en los mercados centrales, y una serie de entramados industriales que tienen un despliegue continental, un despliegue global, que producen esa interdependencia compleja. Entonces, al menos hay, en principio, dos dimensiones. Una serie de mercados que se globalizan, por ejemplo, el caso argentino es paradigmático. Argentina participa en varios mercados internacionales, pero fundamentalmente en el mercado que provee proteínas vegetales, aceites vegetales, oleaginosas y cereales. Es uno de los principales productores de materias primas y derivados en materia de aceites, oleaginosa y todo lo que tiene que ver con esto que se ha dado en llamar el campo, el sector agroexportador, etcétera, etcétera. Entonces hay una toma de precios en los mercados internacionales que es la que define en gran medida la estructura de la producción, y todas las articulaciones sociales y productivas que se dan al interior del territorio están definidas por los principales elementos que determinan ese mercado, que es global y que no está definido por, o al menos no está definido en gran medida, en gran intensidad, por las políticas nacionales o por las políticas locales, sino que está definido por la política internacional de las potencias, especialmente en torno de unos actores de esa política, que son distintas transnacionales globales que tienen un tremendo poder, dada la escala planetaria, el capital, las capacidades tecnológicas y la proyección que tienen, ¿no? Entonces, insisto, la agenda de la economía internacional está entonces mediada por una serie de actores que son los principales jugadores globales en una serie de mercados con los cuales los estados nacionales y sus territorios y sus sociedades interactúan en torno a ese mercado y cómo se proyecta ese mercado, por una parte. Y por otra parte, en términos industriales y en términos de proceso, existe un alto grado de interacción dinámica o interdependencia compleja, o esto que muchos autores llaman cadenas de valor, en distintos grados industriales. ¿Qué sé yo? Un ejemplo clarísimo, la planta de Córdoba de Santa Isabel de Renault, es una planta que produce autos terminados, o la fábrica de cajas de Transax, que está camino del grupo Volkswagen, que está camino a San Carlos, producen cajas de cambio, dos o tres tipos de cajas de cambio para las plataformas globales de Volkswagen. O sea, está fuertemente integrada esa fábrica a las estructuras corporativas del grupo Volkswagen. Igual que la planta de Santa Isabel está fuertemente estructurada a toda la estructura corporativa del grupo Renault, que ahora está integrado al grupo Stellantis y así toda una serie de corporaciones que definen la política industrial automotriz en Argentina. Argentina es un país destacado en esa industria, desde el punto de vista de la mano de obra, desde el punto de vista de la tecnología. Ahora, cuando ustedes enfocan el mercado automotor, por ejemplo, el mercado automotor en Argentina, ustedes van a ver que, dado el nivel de integración productiva a escala corporativa en términos regionales y globales, es un sector que el producto terminado de cada una de las plantas fabriles, que son de primer nivel y son de punta internacional en términos tecnológicos, insuma una enorme cantidad de dólares, que es una de las principales restricciones externas del Estado argentino. ¿Por qué? Porque solamente el 30%, por ser generosos, del producto final de esas fábricas tiene integración nacional. O sea, el 70% del producto final de esas fábricas en promedio y en números gruesos son importaciones, que tienen un impacto directo sobre la estructura del Tesoro, del Banco Central y de las finanzas públicas nacionales, en tanto y cuanto demandan unos dólares de esas importaciones que en el caso del Estado argentino escasean, y eso tiene un impacto real y directo sobre la política económica, la política monetaria y el rol y el peso de la moneda nacional. Entonces, insisto con reiterar,
La economía internacional tiene una serie de temas, tiene una agenda de temas que tiene que ver con una serie de mercados, pusimos algunos ejemplos, que son globales, que tienen que ver con commodities, alimentos, energía, básicamente. Un segundo aspecto que tiene que ver con industria, con industrialización y la integración productiva de las cadenas de valor. Un tercer nivel que tiene que ver con los servicios y que tiene que ver fundamentalmente con la tecnología y la economía de plataformas. En Argentina hay un caso paradigmático, que es el caso de Mercado Libre, por ejemplo. Sabemos las tensiones que ha habido con el gobierno nacional y con algunos sindicatos, que son economías de servicios que están ubicadas en el aspecto más evolutivo de la economía de servicios, que tiene que ver con la economía de plataformas, la digitalización de las monedas y de los mecanismos de pago, y la digitalización absoluta de las transacciones y la logística. Sería el capitalismo 4.0, el estado ulterior del capitalismo en las economías de plataforma. Esos son, a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, los principales vectores de la agenda internacional económica, por citar los sectores formales de la economía y los sectores más dinámicos. Entonces, en ese escenario de fuerte integración, de fuerte integralidad entre el Estado-Nación o el Estado-Nación, su sociedad civil y el territorio, con el ambiente internacional, la sociedad internacional, las relaciones internacionales y la política exterior, el Estado Nacional ve reducido su margen de maniobra en términos de poder específico ante estas realidades que son muy contundentes y con mucho peso per se. Y detrás de ello, como si esto ya no fuera suficiente per se en términos de poder específico, detrás de esta estructura corporativa y de integración está la proyección del poder de las potencias. Nadie puede negar que, sigamos los casos que estamos poniendo, detrás de los intereses de la compañía Renault están los intereses de Francia y otros estados que forman Stellantis. Detrás de el caso que puse de la planta de Volkswagen en Camino de San Carlos, por supuesto que está los intereses del grupo Volkswagen a escala internacional y los del Estado alemán y de la Unión Europea. Y detrás de todo el conglomerado agroexportador, ustedes saben que después de la caída del gigante Vicentín, después del fraude que ejecutan sus directivos con el gobierno de Mauricio Macri y el Banco Central, perdón, y el Banco Nación, hay una causa, no estoy diciendo nada, ni siquiera que tenga una carga ideológica, hay una causa que se tramita en los tribunales de Comodoro Pi. Con la caída del grupo Vicentín, en el núcleo agroexportador, que tiene un nodo en el puerto de Rosario, los principales jugadores de ese sector son compañías internacionales, norteamericanas básicamente, Bunge, Cargill, COFCO, que es de capitales chinos, es la ex Nidera, y mucho después vienen jugadores locales, como por ejemplo una compañía cordobesa que es Aceitera General Deza. Entonces, en ese marco, en el marco de esa agenda, el Estado Nacional tiene un margen de maniobra, no voy a decir, no voy a poner una carga, no voy a decir ni mucho, ni poco, ni acotado, ni poderoso, tiene un margen relativo que los decisores y los que implementan la política pública, porque la política exterior es una política pública, tienen que jugar un ajedrez muy complejo en varias mesas, a varias bandas, y con unos actores que tienen muchísimo peso relativo, que en muchos casos es superior al del Estado Nacional, en muchísimos ítems, con una gran capacidad de presión, con una gran capacidad de lobby, con una gran capacidad de comunicación, que no temen en ningún momento en jugar a su favor, tienen intereses muy concretos, muy específicos, y ejercen una tremenda fuerza e influencia de ese lugar, y el Estado Nacional, también los estados provinciales, de alguna manera, el entramado de lo público,
o sea, el Estado Nacional, sus funcionarios, que según el mandato democrático deben velar por el interés general y deben velar por los intereses nacionales en términos democráticos, entran en colisión o entran en un trade-off, en un intercambio con estos sectores de poder que producen, según el poder relativo de los distintos estados y según el nivel de representación y homogeneidad de las fuerzas políticas que conducen los destinos de ese Estado nacional, no solo entra en colisión, sino que entra en la reiteración, entra en un trade-off, entra en un intercambio con estos actores, que es lo que produce en gran medida los outputs y los resultados de la política pública y las disposiciones que se llevan a cabo y que son las que en última instancia impactan sobre la sociedad y la gente, ¿no? O sea, ustedes conocen, la mayoría de ustedes, por no decir todos, son académicos y tienen mucha información sobre esta cuestión. La discusión hoy por hoy, la discusión de fondo, es qué nivel de democracia es posible cuando estos factores de poder, en el marco de esta agenda internacional y de esta economía global, qué margen de maniobra tiene el Estado Nacional y el orden democrático en relación a esos poderes, ¿no? Y el desafío entonces es cómo construir movimientos sociales, no lo digo en el sentido estricto en que se le da en Argentina, sino movimientos sociales y populares y nacionales que puedan en gran medida contrarrestar este entramado de fuerzas que están determinados por esa agenda o que habitan esa agenda en sus distintos aspectos y fundamentalmente en términos económicos, de modo tal que la política exterior, por citar el caso que nos compete aquí, la política exterior pueda satisfacer o acercarse a esos intereses nacionales en el cual los funcionarios del Estado Nacional y de las entidades subnacionales representan los intereses sociales. Ese es el gran desafío que tenemos, no solamente como sociedad, que no es el desafío que tenemos solamente como sociedad, ni que tienen las fuerzas políticas en la arena política y a través de la acción, sino nosotros como académicos, como investigadores, como consultores, también como decision makers de alguna manera, o influencers, no lo digo en el sentido de youtubers, sino influencers desde el punto de vista de que nuestras voces tienen un peso y son escuchadas. Creo que nuestro gran desafío sigue siendo el mismo, que es, dado este estado actual de cosas, dado el estado actual del entramado de la política internacional, de las relaciones internacionales, de la agenda internacional y de la economía global, el desafío es cómo pensar estados verdaderamente democráticos que tomen decisiones y las sostengan desde allí un modelo de desarrollo que tenga un verdadero impacto en no solo el desarrollo del país, por supuesto, pero sobre todo en el interés general y el interés nacional. Casi una antiguaya lo que estoy diciendo, porque no está en la agenda pública esto, o sea, son temas que han sido soslayados por la coyuntura, al menos en la agenda mediática, ¿no? Ya sabemos lo que es la agenda mediática en Argentina, no nos vamos a detener en ello, es bastante deplorable en términos generales, salvo las honrosas excepciones de siempre. Pero el tema de fondo sigue siendo básicamente ese. El desafío sigue siendo democrático. ¿De qué manera, democrático, inclusivo, plural, de qué manera proyectamos desde las bases de la sociedad civil los intereses nacionales, los intereses generales, y de qué manera se apropia las fuerzas políticas de esa agenda y pueden sostenerla en términos democráticos en la arena de lo público, de la política, de la gestión pública, y convertirla en políticas que tengan un impacto real retroalimentado hacia ese interés nacional y ese interés general. Ese es el desafío de fondo. Bien, para avanzar un poco más, por supuesto me interesaría escucharlos a ustedes y que tengamos un intercambio. Eso en términos, si ustedes quieren, analíticos, profundos y más o menos teóricos.
sería el corazón de la cuestión. En términos estrictamente ligados a la agenda internacional al uso, y por eso cité la visita de Jake Sullivan, hay una serie de temas en torno de los cuales convergen los intereses de las potencias sobre los territorios, sobre los distintos países, sobre las distintas naciones. Y es lo que se discutió hoy seguramente entre Sullivan y el presidente Fernández, y que es básicamente lo siguiente. La agenda internacional está mediada por una serie de intereses estratégicos, al menos desde el punto de vista de las potencias, y en ese trade-off Argentina se involucra también. Un punto fundamental de esa agenda internacional puede parecer un tema, por llamar de alguna manera, friki o techi o para entendidos, pero no, porque es un tema que tiene un impacto muy duro sobre la economía. Me refiero concretamente a un aspecto en el que se mezclan muchas cosas y que puede ser definido como ciberseguridad, pero que trasciende la ciberseguridad, aunque es uno de los elementos fundamentales que tiene que ver con la seguridad. Me refiero al 5G, que es la próxima generación de conectividad, llamémosle así, que implica una evolución en lo que conocemos en materia de Internet y en materia de telecomunicaciones, porque esa tecnología 5G permitiría el desarrollo en pleno del IoT, el Internet de las cosas, Internet of Things, que es la conexión ya no de nuestros dispositivos celulares y nuestras computadoras a las redes globales de tráfico de información en el marco de la sociedad de la información y de la virtualización de las relaciones y de la economía en última instancia, sino que permitiría que muchos dispositivos se conectaran a esas nuevas redes y se generara a escala global en los estadios más avanzados de esta posibilidad una interconexión entre esos dispositivos que produciría una enorme cantidad de datos y para los cuales se necesita una enorme cantidad de backup en redes que tiene esta nueva tecnología que lo hace posible. Bueno, acá hay un problema de fondo que es estrictamente geopolítico y que tiene que ver con el caso de la República Popular China, que lleva la delantera en este aspecto de la investigación, y quien domine esos dispositivos de redes no solamente dominará la economía 4.0 del futuro, que el futuro ya llegó, les aclaro por las dudas, todos nosotros lo sabemos, sino que esas redes también abren los códigos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, que pasan a operar por la enorme cantidad de dispositivos y artilugios técnicos que tienen, pasan a operar también en el marco de esas redes. Entonces, quien domina esas redes domina no solamente el Internet de las cosas, sino el acceso a la información de las fuerzas de seguridad de los distintos países. O sea, es una lucha estrictamente geopolítica que tiene que ver con la economía y los dispositivos electrónicos, pero tiene que ver en última instancia con el vector fundamental de la política mundial, que es la seguridad y la defensa. Eso es lo que se está tratando o se está discutiendo a nivel internacional, y es la gran disputa que tiene Estados Unidos con China, sobre todo Estados Unidos porque va la saga de China de esta cuestión. Y lo que se está discutiendo hoy en Argentina, o se habrá discutido en Olivos hoy al mediodía, como tema fundamental es este, porque Argentina aún no ha desplegado redes 5G, es un territorio virgen en ese respecto, y China ha sido uno de los países de avanzada, Argentina ha sido uno de los países de avanzada de la estrategia china de penetración en otras geografías que no fueran estrictamente su área de influencia más directa, que es el sudeste asiático o Eurasia. Todos sabemos lo que ocurrió mientras Estados Unidos, luego de los atentados del 11 de septiembre, se dedicó a llevar una guerra sin fin en Medio Oriente y en Asia Central. De alguna manera descuidó, en orden a sus intereses históricos, descuidó fundamentalmente el cono sur, y hábilmente China penetró, también Rusia, en menor medida, penetraron en el cono sur en la disputa global que ellos tienen en estos distintos vectores de la economía internacional y de la política internacional. Entonces, lo que está intentando hacer el imperio americano, fundamentalmente a partir de la
presidencia de Trump también, pero sobre todo en la presidencia de Biden, es involucrarse fuertemente en América Latina para contrarrestar el poder de China y en un aspecto central de la agenda internacional, que es la ciberseguridad y las tecnologías 5G. Ese es un aspecto. Otro aspecto tiene que ver fundamentalmente con temas medioambientales. Otro aspecto tiene que ver con, y este es otro de los aspectos centrales de la agenda de la economía global, no es un tema estrictamente ligado a especialistas en medio ambiente, sino que la economía mundial pasa a tener crecientemente una interacción ligada a temas ligados al medio ambiente, no solamente temas que podrían ser considerados periféricos, sino temas del núcleo duro de la política y la economía, como son la producción, la reducción de emisiones de distintos gases, de distintos materiales, la mudanza de la energía ligada a hidrocarburos hacia energías limpias, renovables, la cuestión del litio. Es un tema central el de esto que podríamos incorporar en el capítulo de lo que conocemos como medio ambiente, pero que es algo más profundo de las cuestiones más ligadas al conservacionismo. Esto no es ni siquiera una crítica ni una alabanza, es una descripción. Son cuestiones de poder. O sea, en torno a la idea de medio ambiente se articulan relaciones de poder que tienen que ver con las tecnologías del futuro y las tecnologías del futuro y los acuerdos multilaterales que van a definir la política mundial en el futuro. Volvemos al caso argentino, el litio, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que uno de los vectores del futuro que ya llegó, hace rato, diría Patricio Rey, no solamente es el 5G, sino que otro de los grandes pasos o saltos cualitativos en términos tecnológicos de la economía internacional es el litio o las baterías de ion litio, que son las que están desplegadas en innumerable cantidad de dispositivos electrónicos en el cual se sostiene la sociedad de la información, por una parte. Pero la parte más importante que viene ligada a las baterías de ion litio son las que estarán ligadas al auto eléctrico o a la automoción eléctrica, ¿no? O al abandono paradigmático de los hidrocarburos como el soporte de la automoción. Todos sabemos quién es Elon Musk, todos sabemos quién es Tesla, o qué es Tesla, o quién era Tesla y qué es Tesla ahora. Todos sabemos de las regulaciones de la Unión Europea, todos sabemos lo que está haciendo, qué sé yo, en Europa el grupo Volkswagen respecto de que se autoimponen normas de dejar de producir automóviles a combustión en el 2030, por poner un ejemplo rápido. Entonces, ahí surge un nuevo tema en la agenda internacional que tiene que ver con el litio. Bueno, da la casualidad, otra vez, que Argentina es el cuarto productor mundial de litio. Entonces, en el capítulo economía internacional, economía global, tecnología, medio ambiente, hay un vector del poder mundial que está observando fuertemente a Chile, a Bolivia y a Argentina, ustedes lo saben, en orden a ese mineral que define en gran medida el futuro, porque si la automoción previamente ese cambio paradigmático está asignada por los hidrocarburos, estará asignada por el litio. Todos sabemos que hubo un golpe en Bolivia hace poco y que no poco tiene que ver con esto. Y después descubrimos que el gobierno anterior se prestó a soportar de alguna manera, proveyendo materiales para la represión social en el marco de ese golpe de Estado espurio, en el que incluso estuvo involucrada una institución internacional como la OEA, o al menos su presidente o su representante máximo. O sea, ahí vamos viendo cómo el entramado de la política o de la economía global, que está al tope de la agenda internacional, es un entramado en realidad con la política internacional y las distintas políticas exteriores de los distintos países en función de esos intereses de fondo que están definidos por la agenda internacional, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro elemento muy, muy de peso. Otro de los ítems de la agenda internacional, y no es casualidad que la señora Sarlo haya salido a decir lo que dijo. Bueno, uno ya pierde de vista todas las cosas que dice la señora Sarlo últimamente, pero bueno, lo último que dijo la señora Sarlo fue que
las Malvinas son Falklands y son de los isleños que son británicos. Bueno, ya sabemos el revuelo que eso generó. No es inocente, todos sabemos, todos conocemos en profundidad lo que ocurre o lo que ocurre en Malvinas, pero lo que poco se dice es que, y de esto también se habló concretamente en la mesa de hoy en Olivos entre Jack Sullivan y Alberto Fernández, gran parte del futuro de lo que queda del siglo XX se define en el Ártico, en el norte, y ahí los intereses de Rusia y Estados Unidos chocan fuerte, y otros países que están involucrados en la región, y en la Antártida se van a definir o se están definiendo una serie de disputas muy, muy importantes que tienen que ver con la proyección del poder de las potencias en esa región del Cono Sur, que son la llave de entrada a un continente gigantesco, mayormente inexplorado, y que tiene el blindaje de un tratado de muchos años, a través de los cuales las potencias acordaron preservar, pero ustedes saben cómo es el tiempo de tirano, siempre llega ese momento. Bueno, está llegando el momento del fin del Tratado Antártico y comienza una disputa por los mares del sur y por la Antártida. Es otro de los vectores transversales de la política internacional, de la agenda internacional y de la economía internacional, los recursos que allí se despliegan en los mares del sur y cómo Malvinas es en gran medida una plataforma no solo del Imperio Británico, sino de las principales potencias de la OTAN para proyectar su poder hacia el continente blanco, que es una de las próximas regiones en disputa. No por casualidad, previo a la visita de Sullivan, el señor que nos visita hoy, estuvo hace poco, no recuerdo si 1, 2, 3 o 4 meses, el general que es el referente máximo del Comando Sur, y visitó no solamente Buenos Aires, sino que visitó también Ushuaia, siempre con una serie de pretextos. Y allí también Rusia intenta poner un consulado, China intenta poner una base de reaprovisionamiento, las distintas flotas globales de los distintos países, fundamentalmente del sudeste asiático y sobre todo China, pescan en el borde del mar continental argentino. Las capacidades del Estado Nacional y de las Fuerzas Armadas no son todas las que fueran necesarias para defender el interés nacional en esa región. O sea, es otro gran tema que está mediado por la agenda internacional, la política internacional y la economía global, y que define la política exterior y cómo se para el Estado Nacional, en este caso el Estado Nacional argentino, ante ese desafío. No sé si estamos bien con el tiempo, Juan, si hay alguna pregunta, algún comentario. Estamos bien, estamos bien. Bueno, perfecto. Así que cuando vos quieras, abrimos las preguntas y... Dale. Bueno, unos minutos más, si a ustedes les parece bien. Dale, dale, sí. Bueno, entonces, volviendo un poco sobre los pasos. El desafío es cómo definir desde el Estado Nacional y en términos democráticos, esto es, con fuerzas políticas que representen el interés nacional y el interés general en el Estado, cómo construir poder, cómo construir un poder nacional que pueda definir una política exterior que dé cuenta casualmente o justamente de esos intereses generales y nacionales en términos democráticos y que pueda en gran medida contraponer o contrarrestar ese poder global, esas determinaciones de la agenda internacional, de modo tal que se pueda producir el desarrollo territorial y el desarrollo social del país. Y no al revés, que la sociedad y el territorio esté al servicio de redes extractivistas que en gran medida saquean el patrimonio público nacional. El desafío es cómo construir un Estado nacional poderoso sin que esto implique asfixiar a las fuerzas de la economía, a las fuerzas propias de la sociedad y de la producción y del trabajo, sino cómo desde el Estado genera una guía, genera un punto de amarre de esas fuerzas productivas nacionales para contrarrestar este extractivismo y
que el país no sea, como dice algún autor por ahí, un tanque de recursos en orden a los intereses de las potencias, sino que el potencial del territorio y de la sociedad y de la interacción dinámica entre el territorio y la sociedad y el Estado configuren un esquema de poder que pueda posicionarse en orden al interés nacional y general, posicionarse a nivel global en defensa de esos intereses y tallando un nuevo y contribuyendo a tallar un nuevo orden mundial que sea favorable a los intereses del país y del entramado de países vecinos que son hermanos y con los cuales estamos entrelazados no solamente identitaria históricamente, sino a través de una serie de acuerdos multilaterales, y jugar en el espacio de las potencias de modo tal de poder morigerar la proyección de ellos en orden a nuestro interés. Y al mismo tiempo, cómo poder participar de ese orden en formación de modo tal de que nuestras divisiones, nuestras diferencias, no digo que desaparezcan, porque eso sería una homogenización casi no humana, sino de qué manera podemos integrar esas diferencias y entender que hay una serie de elementos más o menos básicos en los cuales todos tenemos que estar de acuerdo para poder participar de una manera favorable a nuestros intereses en ese orden internacional. Entonces, para esto, creo que el rol, nuestro rol como, insisto, como investigadores, como académicos, como de alguna manera referentes de estos temas, es pensar, cómo pensar ese camino, cómo articular ese camino y cómo a partir de esas ideas hacer política para que eso se materialice. Cuando digo hacer política, no necesariamente política partidaria, aunque también, sino de qué manera podemos instalar en la agenda pública estos temas y no los temas que las corporaciones mediáticas hegemónicas imponen a escala global y con la bajada que tienen en el país en función de sus intereses, no de los nuestros como sociedad y como organizaciones de la sociedad civil que tenemos estos valores, estos intereses. Yo creo que ese es el desafío que nosotros tenemos. Y en ese sentido, vuelvo a reiterar lo que dije al principio, saludo una vez más, bueno, a la Universidad Nacional de Córdoba, que ya sabemos lo que representa para todos nosotros, sino también del Centro de Estudios Avanzados de la universidad, que hace muchos años que viene instalando estos temas y siendo referencia, y máxime ahora con el nuevo espacio que se ha creado y que viene a complementar muy fuertemente a la maestría, que tiene muchísimos años ya y que tiene una sólida trayectoria, que es el doctorado en estudios internacionales, que esperamos se nutra fuertemente y sea un espacio en el que se discutan estos temas, ¿no? Por eso, bienvenida esta opción y bienvenida esta posibilidad en el que podamos discutir estas cuestiones. Y vuelvo al principio, con esto cierro. Creo que además de ese desafío democrático que tenemos, el otro desafío es instalar en la agenda pública y mediática el valor que tiene a esta altura del siglo XXI entender el fondo de las relaciones internacionales, no solo como disciplina científica, sino las relaciones internacionales como un entramado interméstico, diría Putnam, que define no solamente las relaciones de poder, sino que tiene un impacto final en la vida cotidiana. Creo que esa es otra de las banderas que tenemos que tener como especialistas e instalar y defender fuertemente para que no solamente nuestra disciplina, sino nuestra sociedad tenga mayores elementos de análisis, mayores elementos de toma de decisiones para, insisto y vuelvo al principio, podamos desarrollarnos armónicamente y no olvidemos, sin olvidar lo que representamos, lo que significamos y lo que en términos identitarios somos y lo que merecemos como potencial. Creo que ese es el desafío que tenemos también como comunidad epistémica, ¿no? Abro a preguntas, si les parece. Muchas gracias, Ignacio. Gracias por ayudarnos a develar el tema, primero desde una perspectiva más conceptual, develando el concepto de
de agenda y llevándonos a las diferentes problemáticas y desafíos que tiene para nuestra propia definición de la política exterior y de los temas que realmente interesan para nuestra nación. Abrimos a las preguntas, entonces. ¿Quieren ir levantando la mano o abrir los micrófonos nomás? Quería hacerle una pregunta, profesor Lierno. ¿Cómo no, Dora? Usted habló de la agenda de temas propuesto por o promovido por la superpotencia. Y yo quería referirme a la agenda de temas oculto arteramente por la superpotencia. Usted hizo referencia a el calentamiento global y a la contaminación. No le quiero llamar crisis climática ni cambio climático porque eso suena a que la naturaleza es la responsable cuando los responsables fuimos nosotros, la humanidad, de lo que estamos viviendo. Se entiende que las corporaciones, que los gobernantes de las superpotencias estén, digamos, disminuyendo la gravedad del problema o, digamos, contrarrestando con otro relato a lo que se está viviendo. Pero en realidad sucede que estamos viviendo esa misma sensación desde el lado de la ciencia. O sea, mi pregunta es, ¿por qué la ciencia económica, la economía política, está dejando de lado o lo está tratando muy tímidamente el tema a las consecuencias de la cuestión ambiental? Y si eso obedece a que no quiere enfrentarse a una dicotomía que la misma economía la ha planteado entre la ciencia y la economía y el ambiente. O sea, no se atreven a plantear que la economía ha causado la cuestión ambiental. A eso me refiero. Sí, está muy claro. Bueno, mirá, podemos hablar horas de esto, Dora, ¿no? Pero sé dónde apunta tu pregunta y agradezco. Bueno, estamos en el marco de la Universidad Nacional de Córdoba, del Centro de Estudios Avanzados, donde hay una larga tradición en pensamiento crítico, ¿no? Desde muchos vertientes, ¿no? Lo cual es muy, muy saludable desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la discusión de ideas. Pero vos sabés muy bien que en términos de economía y de economía internacional, el mainstream, al menos en los últimos 40 años, el mainstream de la discusión económica que se da en las principales universidades del planeta, que casualmente están casi todas en Occidente y la mayoría de ellas en Estados Unidos, y se propala a escala global y a escala continental, es una discusión teórica sesgada, me animo a decirlo así incluso rápidamente, después sí que podemos discutir. Es una discusión y una serie de elementos sesgados que favorecen al capitalismo neoliberal o esta fase llamada neoliberal del capitalismo y a sus principales corporaciones. O sea, no es un conocimiento prístino, neutral, ni bien intencionado. O sea, es un andamiaje, un entramado, un artilugio de justificación de una serie de políticas que son beneficiosas a una serie de actores. O sea, no tenemos que ser ingenuos en ello, ¿no? Y eso va en detrimento de, no solamente de lo que yo situaba como central, el interés nacional, el interés general de otros países donde no se propala, o al menos no directamente, esas cuestiones, sino también del ambiente. Vos lo dijiste muy bien, acá hay toda una discusión en torno de, yo utilicé la palabra que en Argentina instaló Maristela Svampa y otros autores, el extractivismo. O sea, detrás de la economía neoliberal en términos de recursos naturales, la lógica es extractivista, y esa lógica que maximiza las ganancias enfocándose en un recurso concreto en sus mercados globales, es un modelo productivo que va en detrimento del territorio, de las poblaciones locales, del territorio y del ambiente en última instancia. Hay cientos de ejemplos, ¿no? Entonces creo que tu pregunta es muy importante
y es otra discusión que tenemos que dar, que es esta de, dado el estado actual de la evolución de la humanidad, de la sociedad internacional, de nuestros países, de la tecnología, de la economía y del capital, ¿de qué manera podemos construir un modelo de desarrollo sustentable? Porque está claro que, en gran medida, el modelo al uso no lo es. Y no es que el calentamiento global se produce o que la naturaleza lo produce, sino que es el modelo económico el que produce. No quiero entrar ni en la discusión sobre el calentamiento global u otras cuestiones ambientales concretamente, sino que es el modelo productivo y su justificación económica es lo que agrede a la naturaleza en última instancia, en primera instancia, no en última, ¿no? Entonces, yo creo que vos pones el dedo en la llaga y esa es otra discusión que tenemos que dar. La sustentabilidad de los modelos productivos de cara al futuro, que es una discusión más profunda que el mero ambientalismo. No lo estoy diciendo ni siquiera críticamente, ni me estoy burlando, ni mucho menos, sino hay una cuestión más de fondo que el mero ambientalismo o el mero conservacionismo. Es una cuestión que tiene que ver con, dado el grado actual de la complejidad de nuestras sociedades, el desafío es cómo construir modelos que sean sustentables, modelos productivos sustentables, ¿no? Bueno, y ahí estamos. Entonces ahí hay presiones, hay tensiones, y bueno, se está pariendo también nuevas estructuras en torno a eso, ¿no? Digamos que hemos perdido 30 años cuando empezaron, o más, cuando empezaron estas discusiones, y no se pensó en un modelo sustituto, sino que ahora se está prendiendo fuego. Estamos viendo Turquía, Grecia, por el calentamiento y demás, y para el 2030 tratar de cambiar la matriz, digamos que es muy pronto. O sea, las papas están quemando y fuerte, ¿no? Claro. Y eso tiene que ver también con lo que vos hablabas del 5G. Yo creo que Trump, bloqueando a China en ese aspecto, le hizo un favor a China, porque pudo desarrollar los instrumentos que necesitaba tecnológicos para lograr lo que no tenía hace 3 años y ahora lo tiene, que puede implementar por sí sola toda la tecnología 5G. Y Estados Unidos no la tiene. No la tiene. No, sus empresas están en China. Tal cual. Hay un nivel de desesperación. Está muy bueno lo que decís, Henry, porque acá hay una cosa de fondo que no se termina de entender, y mucho menos si prestas atención a los medios globales, no puedes entender que en realidad lo que ocurrió en los últimos 30, 40 años es que mientras la élite globalista norteamericana se posicionaba en China buscando maximizar sus ganancias y el de sus corporaciones en el marco de una economía abierta neoliberal, los chinos, a cambio de ello y de la mano de obra barata, pidieron, claro, dame las patentes, claro, dame las patentes, dame todo, saqueanos, nuestra mano de obra no vale nada por el momento, pero nosotros nos vamos quedando con todas las patentes. Entonces fue una genialidad de Deng Xiaoping de apropiarse de todo ese material y fuertemente en 40 años desarrollar una potencia, en venganza, estoy simplificando, de el oprobio que había significado desde finales del siglo XIX la intervención occidental en China, ¿no? Todo lo que eso significa, ustedes conocen esa historia, y te junto todos los temas. Además de eso, lo que hace rápidamente el gobierno chino es a sus jóvenes más destacados los manda a estudiar sobre todo economía e ingeniería a las principales universidades norteamericanas, esta que yo mismo nombré, las de la famosa Ivy League, y se generan toda una serie de redes y entramados de relaciones que potencian aún más el poder chino. Y esto que parece un tiro en el pie... Disculpa, claro, tienen otra forma, claro, de presión, de uso del poder. Estados Unidos tiene el uso del poder, digamos, fuerte, digamos, duro, ¿no? Directamente que condiciona a sus socios o a la periferia. En cambio, los chinos tienen la paciencia china y van invirtiendo y van generando otro tipo de dependencia. Está claro, está claro. Y ahí está la famosa frase de Deng, ¿no? En aquel entonces, cuando se produce la apertura,
cuando hacen o sea, el comando del Partido Comunista, a partir de su liderazgo, toma una decisión estratégica, se corre de la ideología, va hacia el pragmatismo, un país, dos estados, o sea, un régimen en torno al Partido Comunista, un régimen político en torno al Partido Comunista y una economía de enclave liberal en distintos sectores. Y eso empieza en Shenzhen, que es la ciudad que está enfrente a Hong Kong. Entonces el tipo abre un área franca, años 78, 79, y ahí comienzan a instalarse las corporaciones occidentales. Y ahí es cuando Deng emite la famosa frase, ¿no? No importa si el gato es blanco o negro, estoy más o menos recuperando la frase, no importa si el gato es blanco o negro, sino si caza ratones. Entonces esa fue una frase muy significativa que marcó el quiebre de dejar atrás las cuestiones más ideológicas duras de Mao, involucrarnos fuertemente en el capitalismo y sobre todo en el vector tecnológico y competir desde ahí con las potencias occidentales, como dice Henry. Nunca olvidemos que China es una civilización, ¿no? China trasciende la idea que nosotros tenemos de Estado, o sea, es una cultura, una civilización, una religión que tiene 5.000 años. Y ahí se plantea lo que ahora está materializando Xi Jinping, que es en el 2049, cuando se cumplan 100 años de la irrupción de Mao y de la larga marcha, que efectivamente China sea una potencia global, como lo fue en muchos otros pasajes de la historia en ese largo aliento de 5.000 años, ¿no? Pero bueno, lo que hizo China, utilizando, si vos querés, este arte marcial del Aikido, que tiene que ver con tomar la fuerza del oponente sin lastimar y desviarla en nuestro favor, lo que hizo fue incorporar los principales elementos de los últimos avances de la economía y la tecnología y desde allí convertirse en potencia a partir de la economía de enclave en estas grandes ciudades costeras. A los norteamericanos les convino, a la élite norteamericana le convino durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que trasladaban sus corporaciones y las globalizaban con la mano barata china, se llenaron los bolsillos maximizando la ganancia, ¿no? Entonces vos tenés una crisis en Estados Unidos, todo el mundo habla de Estados Unidos, no hay un día que no abras Infobae, Nación y haya una nota de alguien que emigró a Miami, pero en realidad la sociedad norteamericana no ha hecho más que empobrecerse sistemáticamente en los últimos 40 años, ¿no? El porcentaje de gente, Detroit, nada más. Claro, el caso de Detroit es paradigmático, ¿no? Sí. Bueno, y eso fue lo que Trump vino a interpelar, ¿no? Trump vino a interpelar al medio oeste americano, al hombre, bien digo, el varón blanco descendiente de WASP, que se había quedado fuera del sistema, porque el desarrollo en los últimos 40 años en Estados Unidos se produjo en torno a los servicios, básicamente en torno a Nueva York, New Jersey y Boston por una parte, Florida por otra, California y Seattle por otra, y el resto del país, bueno, se arregló como pudo, ¿no? Pero se produjo un fuerte desarrollo de la pobreza, el endeudamiento, hay una serie de películas muy interesantes que retratan eso, y Estados Unidos claramente no es lo que la prensa promueve, ¿no? Muchos conocemos, muchos de ustedes seguramente conocerán, es un país con muchas mayores tensiones, contradicciones que ese modelo que Hollywood exporta desde el tremendo soft power que tiene en el mundo, ¿no? Bueno, en el caso de Chile, ¿no? Chile era un modelo hasta que dejó de ser lo que conocíamos más o menos Chile, sabíamos que no era tan modelo, ¿no? Pero bueno, ese sería más o menos el esquema y otro concepto muy importante para todos nosotros que es el de soft power, ¿no? O sea, entender la dinámica del soft power y bueno, ahí en el CEA me consta que se estudia en profundidad lo que eso significa y lo que el poder... En realidad, más que un poder blando, lo ideológico, lo cultural es un poder bien duro, ¿no? Porque para poder dominar tienes que empezar por ese lado. Tal cual. Sí, decir que es soft power es como bajarle el precio a lo que realmente es duro, porque vos dominás desde ahí, ¿no? O sea, Sí, los medios de comunicación. Claro. ¿Cómo es que las quinceañeras quieren ir a Disney? ¿Dónde salió eso? O sea, una cosa rarísima. Si vos si vos sos un marciano y venís y te cuentan eso, ¿cómo sería esto? Bueno, es algo muy complejo de entender para un marciano, para los que han sido de alguna manera o que han crecido, evolucionado en ese contexto identitario, cultural, se puede entender más fácilmente, ¿no? Entonces ahí está otro elemento clave de esta discusión, ¿no? Claro,
Pero la relación entre Estados Unidos y China es fascinante, fascinante. Excede estas disputas que... incluso excede lo que yo estoy diciendo de la visita de Sullivan, porque es un entramado mucho más profundo, ¿no? Si te metes en temas financieros, ni hablar. Todos ustedes saben que Estados Unidos es una economía, no voy a decir los números porque son trillones de dólares, no nos da la cabeza para entenderlo, ni nos alcanza la calculadora, pero el ratio de deuda sobre el PBI en Estados Unidos es 2,70, o sea, 2,7 veces más del PBI es la deuda. ¿Por qué zafa Estados Unidos? ¿Por qué no hay inflación o por qué no explota? En realidad sí hay inflación, lo que pasa es que no se percibe porque es una inflación que va derogando al dólar lentamente. $1 millón no es lo mismo en el año 73 que hoy. En realidad $1 millón es muy poco hoy. Si lo comparas con el dólar de los años 70, sí ha habido inflación en el dólar. ¿Pero por qué no explota? Bueno, porque ellos tienen la maquinita. Viste que los economistas liberales en Argentina recorren los canales hablando pestes de ciertos gobiernos y de la cuestión del déficit, de la maquinita, pero bueno, nunca se escuchó decir nada de Estados Unidos donde el poder tiene la maquinita a escala global, ¿no? Bueno, pero el dólar también está amenazado, ¿no? El dólar también está amenazado. Y ahí hay una cuestión muy importante con China, que es que los chinos tienen fuertes posiciones en bonos del tesoro. O sea, el Estado chino, si quisiera, quiebra a Estados Unidos. No lo hace porque también quiebran ellos. O sea, es una cosa muy compleja y siempre vale esta idea de la interdependencia compleja, valga la redundancia, porque son dos tipos en el medio en el medio de un río donde hay mucho barro que se están peleando. O sea, no alcanzan a llegar a ninguna orilla, no se terminan de ahogar mientras se están pegando, pero no avanzan hacia ninguna parte. O sea, hemos llegado a un estadio de las relaciones internacionales extremadamente complejo e interesante, y donde hay muy pocas certezas, pero hay una que es determinante desde el punto de vista sistémico, que es que aquella potencia que en términos reales y propagandísticos emerge luego de la caída de la Unión Soviética, consolidando un orden multipolar, ya no existe. O sea, el orden polar, unipolar norteamericano ya no existe, salvo en algunos elementos, pero que son mínimos desde el punto de vista de la contundencia del poder. Muchas otras potencias amenazan el poder norteamericano en distintos vectores. Entonces lo que existe es un orden multipolar, y es en ese orden en el que nosotros tenemos que, de nuevo, nuestro desafío como académicos, como decision makers, nuestro desafío es, y por eso son valiosos todos estos espacios de estudios internacionales, son extremadamente valiosos, nuestro desafío es comprender cómo funciona verdaderamente el mundo, cómo funciona ese orden, y encontrar en orden a nuestras capacidades relativas, encontrar un espacio que sea funcional a nuestros intereses. Ahora, si vos no tenés ese conocimiento, si no tenés esa hoja de ruta, o si tu hoja de ruta está mediada por la ideología, por los intereses particulares, y no es estrictamente realista, y no lo digo realista en el sentido teórico del término, sino en el sentido más popular del término, estás en problemas. Ese también es otro de los desafíos que nosotros tenemos. ¿Cómo configurar una hoja de ruta que nos permita una lectura realista del mundo y cómo a partir de nuestras capacidades podemos aprovecharnos de ellos y lograr nuestros objetivos estratégicos como sociedad, ¿no? Bueno, algo muy complejo en Argentina, donde hay diferentes sectores sociales que no tienen el mismo interés y que muchos sectores sociales y muchos sectores de la dirigencia son poleas de transmisión del poder global de uno u otro lado, de uno u otro bando. Es muy complejo, pero bueno, ese es nuestro desafío de nuestra vida en comunidad y es el desafío del espacio de la universidad para pensar estas cuestiones de fondo, ¿no? Juan. Ignacio, en la sesión anterior estuvimos hablando con una investigadora de la universidad, con Silvia Barey, y hablábamos un poco de la noción de frontera y de las fronteras con el otro, y civilizacionales también, y el diálogo intercultural. ¿Vos creés que, en cierta manera, por lo que señalabas de este mundo multipolar, estamos ante fisuras en ese imperio?
y en el orden a la política exterior nuestra, digo, esa multipolaridad nos exige relaciones poliamorosas con el exterior de alguna manera, relaciones con todos esos actores, o no significa elecciones estratégicas definidas con, digamos, claramente con China o claramente con los actores que desafían ese orden imperial. ¿Cómo lo ves vos? Está el bueno. proceso de construcción, digamos. Sí, mira, está buenísima. Esa es la cuestión también de fondo y el desafío. Bueno, primero, ¿no? El imperio americano, el imperio norteamericano y las élites norteamericanas o el Estado profundo, hay muchos autores que hablan de ese poder que trasciende incluso a los partidos, que incluso trasciende esta idea que muchos tienen de que en realidad el Partido Demócrata y el Partido Republicano son los dos brazos derechos de un mismo cuerpo, más allá de cualquier matiz. El imperio americano está fuertemente amenazado por una cuestión de enantiodromía, diría Jung, fuertemente amenazado por la migración hispana, hispanoamericana, latinoamericana, latina, como quieras llamarle, entre otras, ¿no? El componente asiático de esa inmigración es muy fuerte, pero sobre todo la inmigración latinoamericana es muy alucinante ver los números de largo aliento, de larga trayectoria de la transformación demográfica de Estados Unidos, ¿no? La amenaza a esas élites blancas, más allá de que ellos hábilmente o estratégicamente intentan incorporar a otras culturas o a otros referentes de otras culturas, la gran amenaza está en los jóvenes y en los hispanos, que son las minorías que más crecen sistemáticamente, y lo vamos viendo cómo van emergiendo y se van convirtiendo en referentes. O sea, para el 2050 poco habrá quedado de ese país white, anglo-saxon and protestant, blanco, anglosajón y protestante, ¿no? Ahí está, la demografía es la amenaza a esa cuestión. El tema es cómo esas élites metabolizan esta cuestión. Por el momento lo están intentando metabolizar de distintas maneras, incorporando, bueno, con un muro o sin un muro, con deportaciones o sin deportaciones, con incorporaciones masivas al ejército y a los contratistas de defensa, con ciudadanía, green card, o sea, hay toda una dinámica de contrapunto. Pero sin duda en el medio plazo, por más muro que haya, las fronteras de la cuenca del Caribe y de América Central son extremadamente permeables al mundo hispanoamericano y Estados Unidos se transforma desde ahí. Muchos de ustedes conocerán Miami y saben que eso es cualquier otra cosa que no es las élites blancas de Washington, por más que haya una fuerte influencia del Partido Republicano y de ciertos lobbies, como por ejemplo el lobby anticastrista de Miami. Más allá de esa cuestión estrictamente del sistema político, la dinámica social en ese lugar es alucinante, también en California y en la propia Nueva York, si ustedes quieren. Eso parte. Y por otro, me gustó el término que vos usaste. Yo creo que la inteligencia estratégica de un país como el nuestro, y esto de alguna manera es un homenaje al gran Carlos Escudé, que fue un gran profesor del CEA y un gran amigo que yo tuve la suerte de conocer gracias a ustedes, sobre todo el último Carlos Escudé, y aquella idea que él tenía del realismo periférico revisado, ¿no? Esto de vos le llamas relaciones poliamorosas. Bueno, nuestra inteligencia estratégica tiene que ver con relacionarlos, tratar de relacionarnos con equilibrio, dadas nuestras capacidades. Por ejemplo, nuestro territorio, nuestros recursos son apetecibles por las potencias, nuestra posición estratégica. Entonces, ¿cómo desde ese lugar relacionarnos, y uso el término de Juan, de manera poliamorosa, definida y clara, con todos? Estados Unidos tomó nota de eso y por eso está interviniendo fuertemente en el último tiempo, está presionando fuertemente sobre el país y sobre el frente de todos, ¿no? Voy a poner nombre de apellido. Sobre Sergio Massa, yo no tengo que decir nada de Sergio Massa, lo dice Wikileaks. Sobre Sergio Massa, sobre el propio presidente y otros con un vínculo más estrecho
con Estados Unidos, ¿no? La visita de hoy, imagínate vos sos el jefe de la diplomacia rusa. Bueno, te levantaste esta mañana, te tomaste un café o un vodka, no sé, no quiero hablar más de los rusos. Te tomaste un vodka a las 7:30 de la mañana. ¿Y qué te parece en el radar? Argentina, epa, anda Sullivan por ahí, ¿qué está haciendo? A ver, ¿qué tenemos ahí? Y el tipo empieza a llamarlo, llama al embajador que hace 3 días que no duerme, el embajador ruso que hace 3 días que no duerme. Entonces, ahí está ese juego que nosotros creo que podemos hacer muy bien. La Cancillería Argentina es una de las estructuras del Estado Nacional que tiene una burocracia muy consolidada y una trayectoria interesante, y muchos de sus funcionarios están muy formados y muy capacitados. Creo que ahí está, ahí tenés una estructura con la cual se puede jugar de manera bien moderna este juego del poliamor, al menos con estas 3 potencias y otras, ¿no? Bueno, Con Unión Estados Europea. Unidos tiene un instrumento para presionar que la deuda, ¿no? Claro. Ignacio, sería una especie de política de balanceo, de omnibalancing entre diferentes actores. Exactamente. Requiere mucha pericia, mucho conocimiento, y esto que estamos discutiendo acá, un conocimiento profundo de la agenda. Bueno, hoy va ganando Estados Unidos. Digamos, claro. en cada tema, digamos, ¿no? Claro. Anclado a cada actor con un anclaje temático y a un actor definido, digamos. Exactamente. Bueno, vos pusiste recién el dedo en la llaga, yo puse los temas así, hice cierto punteo, obviamente me faltan un montón. Obviamente el tema de la deuda es fundamental, o sea, todos sabemos que la deuda externa a nivel global y a nivel de América Latina en particular, sobre todo del año 79 en adelante, del shock Volcker, aquel presidente de la Reserva Federal en adelante, la deuda no es solo deuda, sino que es una herramienta de dominación, ¿no? Entonces, todas las figuritas que puede haber cambiado hoy el presidente, aún con el soporte de la burocracia de la Cancillería, del canciller, de Gustavo Belli, de Cecilia Nicolini, de todo lo que de Guzmán, de todo lo que pueden haber sentado en esa mesa, hoy lo que estabas, te lo aseguro, conjeturalmente, pero te lo aseguro, ¿qué hacemos con el FMI y la deuda del gobierno anterior? ¿Qué es lo que condiciona el futuro? Y al mismo tiempo que el FMI acaba de desembolsar un derecho especial de giro de casi 4.500 millones de dólares. O sea, ese elemento China lo tiene en menor medida o lo tiene de otra forma. Por ejemplo, China, y esto es algo muy caro a los intereses del país y de Córdoba, porque hay una empresa cordobesa muy involucrada. La última información que yo tengo que es, a partir de ese, si vos querés, acercamiento a Estados Unidos en estos últimos meses, China ha dejado o ha retaseado, o ha dejado, o ha ralentizado la financiación de las represas en Santa Cruz. Pero bueno, China tiene un poder financiero sobre los países que es un poder ligado a proyectos, no un poder estructural como es el que tiene Estados Unidos a partir de la banca global que está en Manhattan y del Fondo Monetario Internacional que está en Washington. O sea que ese es un gran tema de la política internacional y que excede a las finanzas internacionales, porque todos sabemos que la deuda es dominación, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, lo que pasó en la mesa, si no estuviera ese tema, vos negocias desde otro lugar, pero ese tema media todos los otros temas de la agenda, entonces es un criterio de imposición, ¿no? O sea que otra cuestión para estudiar también en el doctorado de estudios internacionales, la cuestión del endeudamiento de largo plazo de los países de América Latina como factor de poder, ¿no? Fue un instrumento de dominación del Imperio Británico durante todo el siglo XIX. Siglos, claro, no es nada que estemos descubriendo hoy, ¿no? O sea, es algo... Profesor, ¿y cómo ve la intervención de esta figura novedosa del Papa en el tema de la deuda? Bueno, acá viene una discusión, ¿no? del curso de Relaciones Internacionales en las carreras de grado de Relaciones Internacionales, ¿no? El criterio de
¿Es un actor internacional el Vaticano o el Papa? Bueno, ya sabemos lo que representa la Iglesia Católica a nivel universal, lo que representa el Estado del Vaticano y la figura del Papa. Tiene un gran predicamento el Papa en distintos sectores de la política estadounidense y la política latinoamericana y por supuesto de la política argentina. Y él ha venido impulsando, por ejemplo, todos sabemos que Gustavo Vélez, que es el secretario de Planeamiento Estratégico del Gobierno Nacional, tiene una relación estrecha con Francisco, Guzmán de alguna manera también. Entonces, ellos ¿cuál es la posición? Es una posición reformista que dicen, a ver, ya no da para más. A ver, si quieren darle cierta estabilidad a la sociedad internacional o a ciertos países en particular, tenemos que aflojarle un poquito al neoliberalismo y tenemos que buscar otros caminos para el desendeudamiento de modo tal de que las sociedades puedan de alguna manera florecer a partir del trabajo y la inclusión. Ese es lo que hace el Papa en la estrategia de largo plazo de la visión de su pontificado. Está eso, ¿no? Techo, pan y trabajo. Ese eslogan que es fácilmente entendible por los sectores populares. Bueno, ¿cómo lo haces operativo? Bueno, hay muchos factores o muchos elementos a través de los cuales él busca hacerlo operativo, pero un elemento importante es lo que vos estás preguntando y tiene que ver con que él genera una serie de espacios de discusión al cual asiste Vélez, Stiglitz, Stiglitz, que es el maestro de Guzmán, Georgieva, la presidenta del fondo, y están intentando buscar reducir de alguna manera la presión neoliberal sobre los estados, de modo tal de que se liberen fondos para el desarrollo social y eso reduzca no solamente la conflictividad, sino que produzca cierto desarrollo, no por una cuestión revolucionaria, por eso hablé de reforma, sino para darle cierta estabilidad a los países, porque vos sabés que uno de los grandes problemas del presente en los países centrales, en Estados Unidos más, y sobre todo en los países de América Latina, por no nombrarte África y algunos países de Asia, es la tremenda desigualdad que ha generado el capitalismo, ¿no? Que hace inviable a muchas sociedades. O sea, asistimos en muchos países a sociedades de apartheid, ¿no? O sea, la proliferación de espacios securitizados, y toda esa cuestión tiene que ver con una tremenda segregación social a partir de la tremenda exclusión que produce el sistema y la diferencia de clases a partir de los ingresos. Entonces es una gran preocupación de los líderes mundiales, entre ellos el Papa, de que se va a ir eso, ¿no? Por eso la estabilidad pasa a ser un valor en este contexto. ¿Alguna otra pregunta? Ignacio, mientras tanto, yo te voy preguntando, cambiando el foco. Hablaste de la cuestión de Sarlo, Malvinas, la instalación de representaciones consulares en el sur argentino. ¿Cómo ves vos la lectura del Atlántico Sur? También hablaste de Antártida, digo, no quiero caer en teorías conspirativas, pero digo, el hecho del tremendo desastre de nuestro submarino, ¿cómo lees vos ese espacio estratégico, ¿no? De cara a Gran Bretaña y de cara a otras potencias, ¿no? ¿Tenés alguna lectura ahí frente a eso? Sí, claro. Bueno, ahí hay 44 mártires y también una serie de causas judiciales, porque viste que en Argentina todo se judicializa, la política y la alta política. Hay 44 mártires, víctimas y mártires. ¿Qué pasó realmente con ese submarino? No se sabe, o al menos no es de escrutinio público, pero si vos lo pones en perspectiva, tiene que ver con de la guerra de Malvinas a esta parte, tiene que ver con la sistemática reducción de nuestras capacidades nacionales de defensa y de custodia de la Pampa Azul, que es el mar argentino, que es una de las regiones del planeta con mayor riqueza hícola. Sí tuvimos una gran victoria recientemente, que es que la plataforma continental argentina fue reconocida
y acá hubo mucho trabajo de la Cancillería, entre otros funcionarios del Estado Nacional, que es muy loable. Se amplió la plataforma continental del mar argentino recientemente y eso es muy, muy valioso. Ahora, ese es un dato. Y el otro dato es que al salirse del Brexit, Gran Bretaña al salirse del Brexit, las Malvinas quedan en offside de la Unión Europea y más o menos en offside de la OTAN. Esos son datos muy interesantes desde el punto de vista diplomático que son favorables al interés nacional argentino. Pero todos sabemos que el Estado Nacional carece de, o tiene muy bajas capacidades de proyección de su poder nacional en el mar, ¿no? O sea, se ha desinvertido fuertemente en las fuerzas de seguridad de la guerra de Malvinas esta parte y fundamentalmente en capacidades navales que permitirían controlar el saqueo del mar argentino. Esa es una cuestión estrictamente de recursos y de proyección territorial y apropiación del territorio. Más allá del caso de Malvinas, que todos conocemos la historia y la invasión ilegal británica que lleva muchísimos años ya, casi 200 en breve, que no es por supuesto antojadiza, y tiene que ver con que desde Argentina y desde Malvinas, por supuesto, por eso están los británicos ahí, desde el territorio continental de Argentina y desde el territorio insular de Argentina, que es Malvinas y todas las islas de alrededor, uno puede proyectar el poder hacia la Antártida, que es el territorio en disputa en los años por venir, sobre todo después de, si no me equivoco, del año 2048, cuando el Tratado Antártico deba ser revisado, y ese acuerdo que hay entre las potencias, de un acuerdo respecto de no intervenir en la zona más allá de cuestiones que tienen que ver con la investigación, cuando ese tratado no exista, habrá fuertes intentos de apropiarse de esa última frontera del planeta, ¿no? Entonces, claramente Argentina tiene una posición privilegiada por su inmenso territorio, vacío en gran medida, por el mar argentino y todas sus riquezas, por las islas Malvinas y alrededores, per se. Todo eso sumado proyectándose hacia la Antártida. Entonces, ahí, cuando vos pensás así en esos criterios de largo plazo, claramente te vienen a... cobra sentido porque después de la guerra sistemáticamente se ha desinvertido en las fuerzas de seguridad que puedan custodiar y defender ese territorio. El actual ministro de Defensa, creo que todavía no ha renunciado, Agustín Rossi, promovió y logró promulgar en el Congreso, si no me equivoco, el FONDEF, que es un fondo muy importante, a partir del cual podría revertirse esta tendencia de desinversión. Hay que prestar atención a eso, porque eso fue una gran gestión del Frente para la Victoria en ese momento y del Frente de Todos después, para constituir un fondo de 35.000 millones de pesos, que no es poco, para comenzar a revertir la desinversión en la fuerza de seguridad, concretamente en las Fuerzas Armadas. Ese es otro elemento favorable en este contexto para tener en cuenta, ¿no? ¿Otras preguntas? ¿Comentarios? Henry, no sé cómo... Podemos ir cerrando. ¿Sí? Bueno. Bueno, Ignacio, te agradecemos enormemente por haberte tomado el tiempo un viernes a esta hora de acompañarnos, de brindarnos una exposición que ha sido realmente muy rica, muy enriquecedora para todos y para el contexto específico del futura inauguración del doctorado, así que te queremos agradecer por acompañarnos después en el plantel académico también del doctorado y bueno, que sea fruto para próximos encuentros también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y como dije al principio, siempre es un honor poder participar en las iniciativas del CEA y del doctorado en particular. Y bueno, me consta todo lo que trabajó el equipo para la configuración
y la constitución del doctorado. Así que felicitaciones también por eso, porque es un gran proyecto, hay mucho trabajo detrás y sin duda será el comienzo de una larga marcha, ¿no? Por hablar de China que hablamos recién, es solo el primer paso y el comienzo de una larga marcha, pero bueno, con un background tremendo que tiene la universidad y el gran trabajo de todo el equipo que constituyó esta opción, así que es un gran honor y gracias a ustedes por honrarme con esta posibilidad. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias, Un trabajo en equipo de todos y de tu gran apoyo del CEA, ¿no? De todos los doctorados del CEA. Está claro. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, siempre a disposición por lo que sea necesario.